Muy bien, el día de hoy vamos a ver un tema bien interesante. Este tema es los disparadores emocionales y justamente se relaciona también con un poquito de lo que estuvimos platicando ayer del mandala de la alimentación. ¿Alguno de ustedes lo realizó? Me gustaría Sí, escucharlas, saber qué encontraron, que nos compartieran su experiencia. a ver, por ejemplo, ¿puedo empezar, Marce? Sí, adelante. Por ejemplo, de la pregunta, ¿qué quiero conseguir? Comer mejor y bajar de medidas. Y luego dejar atrás malos hábitos. Es que la otra era, creo que la pregunta no la tengo escrita, pero creo que dice, ¿qué quieres dejar? Dejar atrás malos hábitos y luego mantener una alimentación equilibrada y sana. Eso fue mis respuestas. Muy bien, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos? Pues prácticamente esta práctica era para reflexionar, hacer un poquito de introspección y justamente ver cuáles son nuestras metas que queremos alcanzar, ¿no? Qué cosas queremos dejar atrás, qué patrones ya no queremos repetir. Entonces, prácticamente para eso era la actividad y a lo mejor quien no la ha hecho, las invitamos a que la realicen, ¿no? Y bueno, vamos a empezar ya con el tema justamente y voy a hacerles una pregunta. ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? ¿Ustedes piensan que esos términos significan lo mismo? ¿Piensan que es algo diferente o es un sinónimo? Me gustaría escucharlas. Bueno, pues prácticamente, ¿qué son las emociones, no? Para poder definir a partir de ahí justamente qué diferencias son las que hay, ¿no? Bueno, pues las emociones son necesidades fisiológicas, es lo primero que aparece. Siempre la reacción emocional, que es breve y transitoria, nos saca de nuestro estado habitual, tienen mayor nivel de intensidad que los sentimientos, son instintivas, físicas, por lo que pueden medirse objetivamente mediante el flujo sanguíneo, actividad cerebral, microexpresiones y lenguaje corporal. Por su parte, los sentimientos son procesos psicológicos que llegan por una emoción que se transforma a medida que se vuelve consciente. Tiene un mayor tiempo de permanencia, puede ser un sentimiento temporal o permanecer por un largo tiempo en nuestras vidas. En el sentimiento, además de intervenir reacciones fisiológicas, hay un componente cognitivo y subjetivo y no se puede medir con precisión. Cabe recalcar que no hay sentimientos sin emoción. Otras diferencias que encontramos es que los sentimientos se expresan conscientemente, mientras que las emociones se pueden manifestar consciente o inconscientemente. Podemos ser conscientes que nos encontramos tristes o por el contrario no saber que estamos tristes y enmascarar esta emoción con lo que es el enojo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo son las diferencias para determinar qué es cada una de ellas y no confundir estos términos que usualmente luego los suelen utilizar a veces como sinónimos indistintivamente, ¿no? Vamos a ver entonces ahora justamente qué es la definición de emoción, ¿no? ¿Qué son las emociones? Bueno, etimológicamente, moción significa evoca, movimiento, y el prefijo e indica la dirección de ese movimiento hacia el exterior. La emoción es un movimiento hacia afuera, un impulso que nace en el interior de uno y habla al entorno, una sensación que nos dice quiénes somos y nos conecta con el mundo. Las emociones son respuestas complejas del organismo a determinados estímulos o situaciones que implican procesos físicos, mentales, neurofisiológicos, bioquímicos y psicológicos. Como mencionamos anteriormente, son de breve aparición, con manifestaciones físicas que las hacen ser muy evidentes, como son rubor, palpitaciones, temblor, palidez y agitación física. Estas manifestaciones es lo que sentimos en el organismo, lo que interpretamos y lo conceptualizado. Se siente de forma diferente según la persona en cuestión y las circunstancias. Las respuestas neuroquímicas y hormonales nos predisponen a reaccionar de cierta manera ante un estímulo que puede ser externo. Por ejemplo, algo que veo o oigo, o interno, por ejemplo, algún pensamiento o recuerdo.
Cuando vemos nosotros algo, pues ahora sí es un estímulo externo y cuando recordamos a lo mejor algo que nos causó alguna emoción, pues ya es algo interno. Las emociones, al aparecer de forma tan abrupta y automática, que cuando son disfuncionales hay cierta alteración del proceso, falseamos o bloqueamos. Y esto tiene que ver con la mente y las ideas. Por tal motivo, nuestro interés está orientado hacia las emociones y no específicamente a los sentimientos, claro, sin desestimar su importancia. El propósito es brindarles el conocimiento y herramientas para que puedan gestionar esas emociones de una manera más adecuada en torno al hecho alimentario, ¿no? Entonces aquí ya vimos específicamente más detallado lo que es en sí una emoción. Ahora vamos a ver lo que son sus funciones. Primeramente vamos a destacar que una emoción no es buena ni mala como tal. Bueno, y se preguntarán, ¿cómo es que la ira no es mala o la alegría ser buena? Bueno, alguien puede sentirse alegre por la desgracia ajena o sentir ira por una injusticia y desde un punto moral clasificaremos aquí si es buena o mala la emoción. Aquí vamos a verlo desde una perspectiva cognitivo-conductual. Las emociones no se califican como negativas o positivas. Lo que sí puede ser es que estas sean placenteras o displacenteras al momento en que nosotros las experimentamos, ¿no? Y obviamente las funciones cumplen con funciones, no nada más están ahí pues por ser, ¿no? Las emociones son procesos psicológicos que nos prestan un valiosísimo servicio al hacer que nos ocupamos de lo que realmente es importante en nuestra vida. Su origen es meramente evolutivo y adaptativo. Nos informa sobre el mundo que nos rodea con mayor rapidez que el pensamiento hipotético deductivo. Es como si vamos cruzando la calle y un automóvil viene a toda velocidad hacia nosotros sin intención de frenarse. No nos vamos a detener a pensar y si el conductor tiene el deseo de arrollarnos o no, si tal vez no ve bien o si viene bajo la influencia de alguna sustancia, ¿no? O si es prudente hacernos a un lado. La emoción de miedo es la que nos hace actuar de manera inmediata. Es así como las emociones actúan como un sistema de alarma que nos señala las cosas que son peligrosas y por lo tanto evitarlas, y las cosas que son agradables y seguras para poder acercarnos, interactuar, ya que implican alguna oportunidad o placer. Partiendo de esta manera, una respuesta del organismo a diversos estímulos para la supervivencia de la persona. Cada emoción posee una funcionalidad específica y más adelante entraremos a detalle explicando justamente cada una de ellas y sus características más importantes. Realmente, como especie humana, no somos tan diferentes con las especies animales. Dentro aquí de la psicología contamos con una vertiente denominada psicología comparada. Esta disciplina se encarga de estudiar el comportamiento de diversas especies y su evolución, de manera que al comprender ciertos procesos por observación y por experimentación, pueden ser traspolados, en este caso, a la conducta humana, además de que hay ciertas experimentos que moralmente no sería bueno aplicarlos en los humanos. Entonces, en los animales es como también se logra como lograr apreciar lo que se desea estudiar, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de Darwin y su teoría evolutiva. Negaba una diferencia específica entre el hombre y los animales, publicando una tesis en 1872, la cual se denominó la expresión de las emociones en el hombre y los animales, en la que expresaba que tanto los animales como los hombres expresan emociones de naturaleza semejante en situaciones semejantes, enfatizando justamente el carácter adaptativo y evolutivo para la preservación y mejoramiento de las especies. Justamente, pues aquí vemos cómo está un gatito que se asusta y una chica al asustar. Entonces, realmente tenemos ciertas similitudes a cómo expresamos algunas emociones. Bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito más de una teoría que elaboró otro científico, Paul MacLean, en 1950, llamada el cerebro triuno, en la cual él explica que poseemos 3 cerebros en uno. Estos están compuestos por capas. Cada una capa está superpuesta por otra capa, sugiriendo que a través de conforme fuimos evolucionando, la morfología cerebral ha cambiado, dando lugar al surgimiento de nuevas estructuras. Y justamente aquí tenemos en la imagen bien determinadas cómo él propone que fue surgiendo pues estas diferentes partes del cerebro, ¿no? La primera corresponde al cerebro reptiliano, o también llamado antiguo cerebro. En la imagen es lo que está de color gris. Aquí está lo más primitivo, los instintos,
y procesos como la respiración, el hambre, el sueño, reproducción sexual y demás necesidades fisiológicas básicas. Aquí encontramos lo que son los ganglios basales, el tronco encefálico y el cerebelo. La segunda capa es el cerebro límbico. Aquí está marcado de color rojo, que es justamente el conjunto de estructuras donde se regulan y se producen las emociones, siendo este el responsable de las sensaciones que experimentamos al hacer algo que nos gusta o que nos desagrada. Está constituido por el tálamo, la amígdala, el hipotálamo, bulbos olfatorios, la región septal y el hipocampo. Y la última capa que se puede decir que él propone que apareció, es la neocorteza, que es la que está marcada por azul, que aquí esta se encarga de lo que es el pensamiento lógico, racional y abstracto. Aquí estamos viendo justamente que es una gran parte que abarca la mayor parte aquí del cerebro, ¿no? Entonces, esta es la propuesta que él tiene para explicar cómo fuimos evolucionando nosotros a nivel cognitivo. Bueno, ahora vamos a hablar justamente de qué es lo que compone la emoción, ¿no? Y vamos a ver aquí, vamos a encontrar que hay 3 componentes principales. El primero es el componente fisiológico. Este involucra reacciones físicas características de cada emoción, como el aumento de la frecuencia cardíaca, la sudoración, etcétera. Estas reacciones son mediadas por el sistema nervioso autónomo y, como lo mencionábamos, estas reacciones nos permiten medir e identificar la emoción al ser observables y palpables. La segunda es el componente conductual o expresivo. Se refiere a las expresiones faciales, los gestos, la postura y otros comportamientos visibles que muestran una emoción. Esas microexpresiones que también que las denotan y que además son universales. Y por último vamos a encontrar un componente cognitivo o experiencial. Se relaciona con la evaluación e interpretación de la situación, así como con la percepción subjetiva de la emoción. Podremos experimentar miedo a los perros si, por ejemplo, yo he tenido alguna situación de peligro anteriormente con alguno. Ese es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? A lo mejor por eso me puede dar miedo cuando a otra persona pues le guste como ve a los perritos, ¿no? También otro ejemplo es, por ejemplo, podría sentir alegría al visitar determinado lugar, a lo mejor un restaurante específico, porque me agrada esa nueva experiencia, ¿no? O porque tengo ganas de comer ahí, o lo que puedo experimentar a su vez es tristeza al recordar, por ejemplo, que ahí fue la primera cita con un exnovio. Cada persona le atribuye un significado e interpretación de acuerdo a lo que hemos vivido y a las condiciones que poseemos y que justamente le hemos atribuido. O sea, cada quien vamos a experimentar emociones respecto a situaciones, objetos, lugares o personas, de acuerdo a vivencias previas que nosotros hemos tenido o información que a lo mejor nosotros tengamos. Ahora, bueno, ya conocemos qué son las emociones, cómo se diferencian de los sentimientos, qué función tienen y su importancia desde un punto de vista biológico y evolutivo, dónde se originan en el cerebro y cuáles son sus componentes. Antes de avanzar con Paulina, ¿tienen alguna duda o algún comentario respecto a lo que hemos visto hasta ahorita? Bueno, si hasta el momento no hay dudas, voy a cerrar con este desafío de Aristóteles para poder iniciar con la segunda parte. Y este desafío dice así: cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, no es fácil. Bien, pues ahora vamos a continuar con Pau para ver cómo se clasifican estas emociones y lograr entendernos y lograr claramente el desafío. Gracias, Ana. Muchas gracias, Ana. Pues bueno, yo quiero comenzar. Primero que nada, buenas noches. Espero que tengan todas ustedes. Quiero comenzar con una frase de Randolph Ness. Él es un médico y biólogo evolutivo estadounidense de la Universidad de Michigan. Se las voy a leer. Las emociones son formas especializadas de operar, modeladas por la selección natural para ajustar los parámetros fisiológicos, psicológicos y conductuales del organismo, de tal forma que incrementen su capacidad y tendencia para responder adaptativamente a las amenazas y oportunidades y características de las situaciones específicas.
Quiero que vayamos analizando esta frase poco a poco porque resume perfectamente todo lo que nos acaba de hablar Naid, ¿no? Las emociones son formas especializadas de operar, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las emociones no simplemente aparecen, o sea, que no aparecen sin ninguna razón. Realmente son como herramientas que se han desarrollado a través de nuestra historia para ayudarnos como especie, o sea, como seres humanos, ¿no? No son cosas que simplemente suceden, sino son respuestas del organismo que hemos venido perfeccionando a través de toda la historia de la humanidad. La siguiente frase dice, son modeladas por la selección natural. Aquí, pues como les acabo de mencionar, Ness es biólogo evolutivo y obviamente ya mencionó a Ana Darwin y pues obviamente Ness también lo trae al chisme, ¿no? O sea, ¿qué decía Darwin? Darwin decía que las características que ayudan a una persona, a un ser vivo, a sobrevivir y a tener descendencia, se vuelven más comunes por generación, ¿no? O sea, lo que nos hizo fuertes como persona hoy, yo se lo paso a mis hijos para que ellos sobrevivan. Entonces, para Ness, las emociones son características evolutivas que nos han ayudado a sobrevivir a través del tiempo. Es como si dijéramos que nuestras emociones son como herramientas que estamos heredando de nuestros antepasados, que nos ayudan a sobrevivir y sobre todo que vamos a pasar a nuestros hijos para que ellos puedan tener más hijos y mantener la especie, ¿no? La otra parte dice, para ajustar parámetros fisiológicos, psicológicos y conductuales del organismo. Entonces, Ness nos dice que nuestras emociones nos afectan en diferentes partes, ¿no? Una fisiológica, cambia nuestro cuerpo, late nuestro corazón, como decía Ana, nos sudan las manos, ¿no? La parte psicológica afecta, nuestra emoción afecta cómo estamos sintiéndonos. Y la parte conductual, nuestra emoción va a afectar la forma de cómo actuamos. Y la última parte dice, de tal forma que incrementa nuestra capacidad de tendencia de responder adaptativamente a las amenazas y oportunidades, ¿no? Entonces, todas estas emociones nos ayudan a responder mejor a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Por ejemplo, el miedo nos hace estar alertas, ¿no? Nos avisa de algún tipo de peligro. Entonces, las emociones nos guían para enfrentar todo nuestro día a día. Entonces, para concluir, entonces, la definición de Ness de las emociones es que, uno, se desarrollan a través del tiempo, o sea, que son evolutivas, que nos ayudan a sobrevivir, que nos adaptan al medio ambiente y sobre todo que estas emociones afectan cómo nos sentimos físicamente, cómo pensamos y cómo vamos a actuar, ¿no? Entonces, vamos a conocer cuáles son las emociones más comunes, ¿no? Realmente a través de la historia mucha gente ha intentado como clasificar y han hecho listas interminables de emociones y ahorita yo les quiero traer una como la más sencilla y la más concisa que encontré, que es de un experto llamado Paul Ekman. Él hizo una lista de las 8 que él consideraba más importantes y que todos, sin importar de qué país somos, de qué religión, qué pensamiento, qué color de piel, no importa, las tenemos. Él decía que las emociones son tan básicas que, que funcionan como si fuera un idioma universal, ¿no? O sea, no importa quién sea, yo puedo reconocer una emoción. Entonces, decía que la forma en cómo se muestran las emociones se ve en nuestro rostro. Entonces, por ejemplo, cuando estamos felices, ¿no? O sea, nada más con ver las fotos se pueden dar cuenta de la emoción que nos están representando, ¿no? O, por ejemplo, el fruncir el ceño, ¿no? Es un símbolo de que estamos molestos. Bueno, hasta los dibujos nos ponen con el ceñito fruncido, ¿no? Entonces, Ekman hizo muchísimas investigaciones en diferentes culturas y encontró que las personas alrededor del mundo podemos identificar estas emociones simplemente con la forma y con las expresiones faciales. Quiero
que veamos ahora un pequeño videito. Vamos a ver si corre en automático. No será. No era mi intención consultar nuestro comercial, pero bueno, tiene que ser comercial de Duracell. Alguien tomó una decisión cuestionable. ¿Sí? ¡Ouch! Karma. Para la próxima, usa Duracell. Duracell Optimum. Dura más. Mucho más. Ahora sí. Bueno, realmente podríamos hacer un estudio completo de lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué emociones lograron identificar ustedes en el video? ¿Qué partes específicas de la cara del señor se movieron expresando algo, ¿no? Hay movimientos que tiene que son sutiles de ojos, de cejas, que nos indican qué, ¿no? Cómo se movía el labio, cómo se movía la boca en general. Hay tensiones visibles en la mandíbula, en la frente. ¿Cuánto duró cada una de las expresiones? ¿Ustedes creen que las emociones fueron auténticas? ¿O nada más es un ejercicio de un actor, ¿no? Hay ciertas emociones que también pueden ser contagiosas, ¿no? O nos pueden influir. O sea, cuando él sonríe, tendemos a sonreír y cuando él hace cara de asco también como que, ¿no? Entonces, veamos un poco qué dice Ekman respecto a esto. La alegría, ¿no? Perdón. Ekman resume que las emociones las podemos definir en 8. Uno es la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa, el asco, el desprecio y el desinterés, ¿ok? Y quiero que veamos ahorita cada una de ellas. Entonces, la alegría, pues, es la emoción y el sentimiento que tenemos que nos hace sentir como más felices, ¿no? Es como un rayito de sol en nuestro corazón que nos hace sonreír y nos hace ver todo de manera mucho más positiva. La alegría es esa emoción que sentimos cuando estamos con los amigos, cuando escuchamos nuestra canción favorita, cuando nos pasa algo bueno, es como una chispita, ¿no? Que ilumina nuestro día. Y la alegría, como muchas otras emociones, tiene tanto propósitos como causas. Entonces, la función de la alegría particularmente tiene o se ve en términos benéficos. Ya lo mencionaba Ana, que realmente una emoción no es buena o mala, pero generalmente la alegría pues nos refuerza muchas cosas positivas, ¿no? O sea, uno de ellos es reforzar comportamientos. O sea, la alegría actúa como una forma de incentivarnos a repetir comportamientos o actividades que nos producen pues dicha, ¿no? Otra es la socialización. O sea, la alegría es contagiosa, se promueve, nos une, ¿no? Entonces, cuando compartimos nuestra alegría, fortalecemos lazos de amistad, fortalecemos ambientes cooperativos y en general, pues nos hace sentir bien. Otro es la motivación.
nos motiva a explorar, a aprender, a tener nuevos desafíos, ¿no? Cuando estamos alegres, como que nos atrevemos a hacer más cosas. Y otra es la restauración. ¿Qué significa? O sea, después de un periodo de tristeza o de estrés, cuando tenemos momentos de alegría, funcionan como mecanismos que nos equilibran y nos ayudan a recuperar como un estado de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué causas más comúnmente, qué causas nos promueven la alegría, ¿no? Pues la alegría realmente se desencadena por muchos aspectos, ¿no? Pueden ser logros personales, logros colectivos, buenas noticias, experiencias artísticas, la música, los amigos, etcétera, ¿no? Entonces, en este punto quisiera que hacer una diferencia, o sea, la alegría no es la felicidad, ¿no? La alegría es un momento, es una emoción, es algo efímero. Entonces, y por el contrario, la felicidad se refiere a un estado pues más duradero, como de satisfacción en general, ¿no? Entonces, para concluir sobre la alegría, pues es una emoción poderosa, es esencial para la vida, nos hace sentir bien, nos da alegría, nos lleva a otros lugares, es muy bueno para nuestra salud mental, es bueno para nuestras relaciones, nos da motivos para seguir y para desafiar, ¿no? Otra de las emociones que nos hablaba Ekman es la tristeza. La tristeza es una emoción básica del ser humano. Se caracteriza por la pérdida de la ilusión, ¿no? Así como la alegría nos da mucha ilusión, la tristeza se caracteriza porque la perdemos, por sentirnos como insatisfechos, ya sea por alguna circunstancia específica o de alguna cuestión generalizada. Pero también la tristeza tiene propósitos, ¿no? Entonces, uno de ellos es el procesar. O sea, cuando estamos tristes, es el momento en el que procesamos generalmente una pérdida, un cambio. Es el momento en el que nos damos el permiso de tener un duelo y adaptarnos, ¿no? Otra de los propósitos de la tristeza es la comunicación. Cuando nosotros estamos tristes, comunicamos al mundo, ¿sabes? O sea, nuestra forma de estar, el ojo, no peinarme, responder diferente, ¿no? O sea, todo eso le da señales a nuestro mundo alrededor que necesitamos apoyo, que necesitamos empatía, que necesitamos algún tipo de consuelo. Y otro de los propósitos que tiene la tristeza, según Ekman, es reevaluarnos, ¿no? O sea, cuando estamos tristes, son momentos en los que pensamos de nuestras prioridades, nuestros objetivos, decisiones y demás, ¿no? Entonces, son momentos en los que nos hacen repensar absolutamente todo. Y, pues, bueno, obviamente tiene ciertas causas, ¿no? O sea, a veces puede ser que estemos tristes por pérdidas, no sé, ya sea como de una persona que amas desde el trabajo, fracasos, decepciones, una mudanza, etcétera, ¿no? Y aquí quiero hacer otro hincapié, que la tristeza no es depresión, ¿ok? Entonces, la tristeza es vital para seguir. O sea, es una emoción que tenemos que seguir y que vivimos todos los días, pero no es la depresión. O sea, la tristeza es una respuesta natural y sobre todo transitoria de alguna de las situaciones de las que hablamos antes. Y la depresión es un trastorno. O sea, ya es un estado más profundo en donde afecta nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de dormir, nuestra comunicación y demás. Entonces, no confundamos el estoy triste con el estoy deprimida, porque ya la depresión ya es un trastorno. Ahora continuemos con la ira, ¿no? La ira es como una alarma que suena y se dispara justo cuando algo nos molesta o nos frustra, ¿no? Es una emoción que nos hace sentir molestos, enfadados, que a veces es impulsada como por querer defender algo, ¿no? Es como, no sé, como un niño cuando le quitan su juguete preferido, ¿no? Siente la necesidad de decir, de pellizcar, de gritar, de hacer eso es la ira. Y como todas las emociones también tiene un propósito, ¿no? Entonces, uno de sus propósitos es ser una señal de alarma. Entonces, cuando explotamos o cuando tenemos eso, algo no está bien, ¿no?
Entonces, tengo que tomar una medida, tengo que corregir una situación. Ojo, ¿no? Una señal de alarma. Otro es defensa. Entonces, la ira nos prepara como personas para defendernos ante alguna amenaza. O el empoderamiento. Entonces, en situaciones, por ejemplo, de opresión, de injusticia, la ira es esa fuerza, ¿no? Que nos motiva a cambiarnos y a hacer algo por nosotros. Entonces, ¿qué causas? Pues la más común es como lo que platicábamos, ¿no? Puede ser una amenaza, algún obstáculo, alguna situación de injusticia, a veces también el que estemos demasiado estresados, ¿no? Todo nos molesta y demás. Entonces, la ira es una emoción natural y todos los podemos y los tenemos que expresar en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa con la ira? Si se descontrola, entonces ahí es donde está como un poco satanizada, ¿no? Entonces, cuando la ira se vuelve descontrolada, entonces es una potencia también destructora. Entonces, es importante también conocerla, es importante reconocer cuando estamos molestos, porque entonces cuando aprendemos a reconocer las cosas, también aprendemos a manejarlos y aprendemos a equilibrarnos. Y en el momento que aprendemos a equilibrar, pues bueno, pues tenemos relaciones y vidas un poco más saludables. Otra de las emociones es el miedo, ¿no? O sea, el miedo es una respuesta igualmente natural ante una amenaza o ante un peligro. Y es una de las emociones más primarias del ser humano, ¿no? Y sobre todo, el miedo tiene la función de protegernos. Entonces, es también parte del sistema de alarma que se activa junto con la ira, ¿no? De repente hay cosas que es un prepárate, ¿no? O sea, prepara al cuerpo para que pueda responder adecuadamente. El miedo también nos enseña, facilita que aprendamos en esas situaciones de riesgo, ¿no? Y sobre todo, cuando aprendemos a través de una emoción así fuerte como es el miedo, nos ayuda a que ese tipo de amenazas no se repitan, ¿no? O al menos, si se van a repetir, que ya sepamos cómo actuar ante ellas. El tercer propósito del miedo es la conservación. ¿Qué significa esto? Que nos mantiene alejados de cosas que sabemos que nos pueden perjudicar, ¿no? Que tanto física como emocionalmente nos pueden llegar a afectar. Entonces dices, uy, no quiero ir por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué puede provocar el miedo? Pues situaciones de peligro real, como, no sé, enfrentarse a un tigre, estar al borde de un precipicio, eventos negativos o peligrosos. Los traumas también funcionan, dejándonos como una marca para tener cuidado, ¿no? Entonces, es importante también el distinguir el miedo de la ansiedad, ¿no? Mientras el miedo es una respuesta a algo o alguna amenaza presente y conocida, ¿ok? Y la ansiedad, como ya hemos platicado, es una preocupación o temor a futuro de algo que no sabemos si va a suceder, ¿no? Entonces, como conclusión, el miedo es una emoción esencial. Se ha venido evolucionando a partir de la historia de la humanidad para protegernos. Y aunque muchas veces el tener miedo es incómodo, porque pues nos paraliza, ¿no? Este miedo también es un sistema de alarma que es muy valioso. Entonces, es necesario que lo reconozcamos, sobre todo cuando tenemos miedos irracionales, el gestionarlos, ¿no? Y a la hora de que los conocemos y los gestionamos, pues entonces evitamos que limiten nuestra calidad de vida. Ahora vamos a hablar de la sorpresa, ¿no? La sorpresa es pues, cuando algo te toma desprevenido, ¿no? No me lo esperaba, qué barbaridad, ¿no? Es esa como sensación en el momento de que algo pasa, pero pues no pensabas que iba a pasar, ¿no? Entonces, cuando tu corazón da como un pequeño saltito, ¿cuál es el propósito de la sorpresa, no? Entonces, la sorpresa en general garantiza que nosotros pongamos atención a las cosas. Y como humanidad, la verdad es algo que también nos promueve el que sobrevivamos, ¿no? Entonces,
el poder estar alerta nos prepara para adaptarnos lo más rápido posible a nuevas circunstancias. Entonces, las situaciones sorprendentes nos permiten o nos dan oportunidad de aprender y de ajustar nuestras expectativas y pues todo lo que comprendemos al futuro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes? Pues, no sé, una noticia que no sepamos, un encuentro sorpresa, un evento imprevisto y demás, ¿no? Entonces, les busqué como un ejemplo de una sorpresa y de cómo las sorpresas pueden tener reacciones inesperadas, ¿no? O sea, la sorpresa puedes dar de gritos de emoción, una sorpresa puedes llorar, una sorpresa, o sea, realmente la sorpresa tiene resultados inesperados como el que vamos a ver a continuación. Oh, no, todavía no, el asco no. ¿Falta algo en la despensa? En Bodega Aurrera en línea, aprovecha nuestro envío sin costo desde 499 pesos. Entrega en horas. Diablo, son monchi, duro. Todo el mundo con los monchi. Todo el mundo con los monchi. No sé si alcanzan a leer lo que dice abajo, pero dice, mi esposa no ha visto a su mamá en 8 años, pero eso va a cambiar hoy. ¿Qué es lo que hay? Ella cree que van a ir a buscar a su suegro al aeropuerto, ¿ok? Oye, pero este cabrón. ¡Mami! 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 It's been a long time since she met. Remember? Hi, Mommy. Hi, Mommy. Hi, Mommy. Oh, this is the first time she's Se me hizo como un momento muy especial y quería que ustedes también lo vieran, ¿no? O sea, cómo esa sorpresa te lleva a muchas otras emociones. Entonces, vamos a continuar. El asco, ¿no? El asco es otra de las emociones que marcaba Paul Ekman. Entonces, el asco tiene también sus propósitos, ¿no? Uno es el protegernos. O sea, ayuda a que evitemos, por ejemplo, alimentos en mal estado, sustancias tóxicas, también nos está protegiendo, ¿no? La higiene, o sea, promueve que también nos mantengamos nosotros limpios y que reduzcamos enfermedades. También el asco nos habla de una regulación social, ¿no? Entonces, en contextos un poquito más modernos, puede surgir en respuestas hacia comportamientos, ¿no? Como ahorita todo lo que se habla de la cancelación y demás, o sea, cuando algo a veces nos da asco, dices, esto fue demasiado para mí y entonces yo lo dejo de seguir, ¿no? ¿Qué nos puede provocar asco? Alimentos en mal estado, olores, fluidos, ¿no? O comportamientos socialmente no deseables. Otra de las emociones que marca Ekman es el desprecio, ¿no? El desprecio es un poquito más complicado de definirlo porque él decía que a veces es una emoción que nos hace como sentir mejores o superiores ante algo. Entonces es como si miráramos a algo de una forma indigna, ¿no? O sea, ese es como el desprecio, no eres digno de que yo te vea, ¿no? Y esta emoción surge
cuando alguien o algo no cumple esas expectativas que nosotros deseábamos, ¿no? Entonces, no sé, imagina algo o alguien que está haciendo alguna acción en contra de lo que tú consideras valioso o de lo que tú crees. Entonces, no nada más es el desapruebo, es como la acción de sentirlo inferior, ¿no? ¿Y cuál es el propósito del desprecio? Uno es la regulación social. Entonces, ese desprecio actúa como una herramienta que nos regula y que sanciona a las personas que están fuera de la norma, ¿no? Y otra es la autoafirmación. O sea, el desprecio permite que la persona reafirme su propia autoestima y su posición social, ¿no? Cuando se considera superior a algo. Entonces, ¿qué causas comunes podemos ver? Pues lo que platicábamos, o sea, ver a alguien como inferior moralmente, creer que no cumple como los estándares, no es lo suficiente lindo para mí, no es lo suficiente bonito para que yo me lo ponga, o cuando experimenta uno algún tipo de traición o deslealtad, ¿no? Entonces, es importante que también distingamos que existen emociones que pueden ser similares, ¿no? Por ejemplo, el asco a veces se puede parecer un poquito al odio, pero el asco a veces realmente es una como reacción ante algo que consideramos repulsivo y el odio ya es un desprecio total, ¿sí me explico? Entonces, lo contrario a todo esto es la empatía, el entendimiento, la comunicación abierta, ¿no? Todo esto son herramientas que nos ayudan a abordar y a superar esos sentimientos de desprecio. Y por último, tenemos el interés. Entonces, el interés es una emoción que nos orienta, que nos motiva, ¿no? Por ejemplo, ustedes se interesaron en este curso, ¿no? Estaban motivadas en a ver qué van a decir, qué podemos aprender, ¿no? Entonces, el interés es la emoción fundamental para que podamos adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Entonces, como tal, uno de sus propósitos es el aprendizaje. Entonces, el interés busca nuevos conocimientos, nuevas experiencias y fomenta nuestro desarrollo personal. Por otro lado, el interés tiene como propósito la exploración. La exploración lo que hace es impulsar a las personas, ¿no? A sacarlas de su burbuja de protección, a que descubramos nuevos recursos, que inventemos nuevas ideas, que busquemos soluciones, ¿no? Ese es uno de los propósitos grandes del interés. Y otra es la conexión social. Entonces, el interés hacia otras personas, para que fomentemos interacción, para que fomentemos relaciones sociales, cooperación y demás. Entonces, ¿qué causa el interés? Pues algo nuevo, ¿no? O sea, la novedad, la curiosidad, ¿qué más? Desafíos que no son alcanzables. A veces también nos despierta interés una historia, un relato, algo que le apasiona a alguien más que a nosotros nos interesa, personas que son afines a nosotros. El amor empieza desde con una pizquita de interés, ¿no? Entonces, y sobre todo, el interés a menudo es como el inicio de otras emociones. Entonces, puede estar acompañado de sorpresa cuando descubrimos algo nuevo. También puede evolucionar hacia emociones como alegría, entusiasmo, a medida de que nos vamos como sumergiendo en más y más en lo que captura nuestro interés. Entonces, en conclusión, el interés es una emoción esencial y nos impulsa en general a la curiosidad, al aprendizaje, a la exploración. El interés es una fuerza motriz de muchos logros, de muchos descubrimientos humanos. El interés fomenta la educación, la vida integral y lleva a un enriquecimiento personal y de crecimiento continuo. Ahora bien, ¿qué son los disparadores emocionales? Que es el tema que nos interesa el día de hoy. Ya conocimos cuáles son todas las emociones, cómo se clasifican, qué pasa en nuestro cuerpo con las emociones. Entonces, pero los disparadores realmente son como conectores. Los disparadores están relacionados con experiencias
pasadas que hemos vivido, con lo que creemos, con los valores y con eventos traumáticos. Entonces, estos disparadores los podemos dividir en 3. Estímulos externos, estímulos internos y estímulos de contexto o sociales. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué son los estímulos externos? ¿No? Los podemos dividir en 4. Uno son situaciones inesperadas. Un estímulo externo es un evento que no anticipamos y que nos toma por sorpresa. Entonces, debido a esa sorpresa, generalmente no estamos preparados ante ellos. Entonces, ¿qué pasa? Desencadenan emociones fuertes. Lo vimos en el ejemplo, ¿no? O sea, la chava gritaba y lloraba, otra pudo haber saltado, otras pudo haber desmayado, ¿sí me explico? Otro de los ejemplos es, por ejemplo, una situación inesperada, un accidente de tráfico, que te despidan de tu trabajo, recibir alguna noticia como muy impactante. Entonces, y este tipo de estímulos también, entonces, generan respuestas comunes, ¿no? Algunos pueden ser miedo, tristeza, rabia, pero también puede ser felicidad y emoción, ¿ok? Entonces, otros de los estímulos externos son las interacciones humanas. O sea, las relaciones que nosotros tenemos con otras personas son una fuerte y constante de estímulos hacia nosotros, ¿no? O sea, depende de cómo es esa interacción, puede variar nuestras emociones. Por ejemplo, que no sé, trabajes horas para entregar un proyecto con tu jefe y él diga que es la cosa más mala que ha recibido, que te pelees con tu pareja, que estés en una reunión y quieras hablar y te ignoren, ¿no? Entonces, y a la vez, o sea, todas las respuestas que tienen a estos estímulos varían dependiendo de cada persona. Entonces, unos se pueden alegrar que lo hayan corrido, otros puede estar muy triste, otros puede dar coraje, desprecio, sorpresa, etc., ¿no? Otro de los estímulos externos son los lugares o los objetos. O sea, los lugares y los objetos pueden estar muy, pero muy cargados de emociones, de recuerdos que nos desencadenen, ¿no? Especialmente cuando están relacionados, pues, con personas significativas. Ya decía Ana hace rato, ¿no? Llegar al café y acordarte de aquel exnovio, ¿no? Regresar a la casa en donde creciste, encontrar una foto antigua, escuchar una canción, ¿no? Y también un estímulo externo es un evento global. O sea, vivimos en un mundo interconectado con noticias que nos afectan, ¿no? Entonces, las noticias nos impactan ya sea de manera positiva o de manera negativa. Y a veces cuando no estamos preparados, pues pueden repercutir en una cadena de emociones fuertes que nos pueden afectar. Ahora bien, también tenemos estímulos internos, ¿no? Nuestros estímulos internos pueden ser recuerdos, o sea, esta memoria que igual se va con nosotros a experiencias pasadas y el estar pensando en el pasado y demás siempre nos va a traer emociones. Por ejemplo, recordar a un ser querido que ya no está, pensar en algún trauma, acordarnos de aquella vez que nos caímos, ¿no? De un evento embarazoso o algo así que nos dé pena. Otro estímulo interno son los pensamientos y rumiaciones. Esto lo hemos hablado ya en repetidas ocasiones, nuestra mente de mono, ¿no? Entonces, son esas repeticiones constantes de pensamiento que generalmente son negativos. En este caso pueden ser a futuro o al pasado, pero que es el estarnos recordando y recordando intensifican nuestras emociones, ¿no? Entonces, preocuparnos por el futuro, lamentarnos por algo que no pudimos hacer y que debimos haber hecho distinto, o repetirnos, ¿no? Las críticas propias o críticas de otras personas hacia nosotros. Cambios físicos o enfermedades. Una enfermedad también es un estímulo interno. Nuestro estado físico tiene una fuerte y directo impacto en nuestra salud emocional. Entonces, una enfermedad, un dolor crónico, el estar fatigados, cualquiera de esto que se desequilibre hace
que emocionalmente nos sintamos mal. Por ejemplo, cuando estamos agripados, cuando tenemos una lesión, cuando nos dan un diagnóstico médico fuerte, ¿no? Que sabemos que cambia nuestra vida, entonces es en el momento nos generan reacciones de miedo, de ira, de tristeza, de frustración, de ansiedad, etc. El último de los estímulos internos son las necesidades que no son satisfechas. Entonces, los humanos nos basamos en satisfacer nuestras necesidades. Entonces, cuando no se satisfacen esas necesidades, nos afectan directamente. Entonces, ya hablábamos ayer, pasar muchas horas sin comer realmente nos puede poner muy irritables. El no dormir bien, el que no tengamos agua en un día súper caluroso. Entonces, todo esto puede afectar nuestras emociones. Y luego tenemos factores contextuales, ¿no? El ambiente. El entorno tal cual en el que vivimos influye en nuestro estado emocional. O sea, cosas como la temperatura, la iluminación, el ruido. Cuando estamos en un lugar con un ruido repetitivo, yo me vuelvo loca, por ejemplo. O a veces hay determinadas personas que nos hacen que nos pongamos mal, ¿no? O sea, que nada más con ver a una persona afecta nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, estar en un lugar mal iluminado, todo eso nos puede generar ansiedad, estrés, irritabilidad, ganas de salir corriendo, etcétera, ¿no? La fecha o el tiempo. ¿A qué se refiere esto? Las fechas específicas o épocas del año también van muy ligadas a nuestras emociones. Entonces, por ejemplo, sentirnos melancólicos, ¿no? El día que gente que ha perdido a su pareja y que diga, ay, hoy hubiéramos cumplido 30 años de casados, ¿no? O la alegría que viene por celebrar Navidad, ¿no? En Navidad nadie se enferma, todo el mundo está bien contento porque sabes que vas a estar con tus seres queridos. O a veces simplemente el ponerte triste porque está un día lluvioso y medio frío y ya dices, ay, me quiero enchamarrar y ver una peli y llorar. Hasta uno busca, ¿no? Películas que aumenten este estado emocional. Y por último, como factor de contexto, es la presión social o cultural, ¿no? No podemos negar que vivimos en un lugar, en una sociedad que establece normas y estándares, ¿no? Cómo debes ser, cómo debes actuar, cómo debes sentirte en diferentes escenarios. Entonces, cuando no se cumplen estas expectativas, ya sea intencionalmente o no, genera muchas emociones, ¿no? Por ejemplo, no sé, tener cierta edad y no tener un trabajo adecuado. Hay gente que se siente muy presionada de, oye, ya tengo 30 y no me he casado, o ¿cómo es posible que ya llevas un año de casado y no tienes hijos? ¿No? O sea, todas estas presiones también nos generan respuestas emocionales. Y les puse también otros estímulos que yo veo que están muy relacionados a nuestros sentidos, ¿no? O sea, por ejemplo, las películas, la música, el arte, o sea, en general las expresiones artísticas a veces como que resuenan en lo más profundo de nosotros, ¿no? Yo he llorado con alguna canción o con alguna película, o en algún museo de cosas que dices, es que qué cosa tan maravillosa, quizá no llegar al llanto, pero de verdad te emociona, ¿no? Otro estímulo que yo veo referente a los sentidos son los olores. O sea, el olfato es de nuestros sentidos más primitivos y está súper conectado a la memoria. Entonces, a veces el oler algo nos transporta a un recuerdo, ¿no? Por ejemplo, de repente algo que huele y dices, ay, cómo me recuerda a la sopa que preparaba mi abuelita en Cintalapa, no sé qué. O un perfume, dices, ay, este perfume lo usaba el innombrable, ¿no? Entonces, y todo esto nos lleva a respuestas de emociones de felicidad, de nostalgia, de anhelo, de confort, de tristeza y demás. Y por último están las sensaciones táctiles. Entonces, el tacto también es una forma poderosa de conexión humana. No es una simple interacción física que puede desencadenar emociones dependiendo del contexto. Me refiero, por ejemplo, a que de repente te vas a acostar y tocas una colcha y dices, ay, qué rico,
¿no? O sea, nada más con el sentir el tacto te recuerda lo suavecito o te recuerda quién te lo tejió, ¿no? Y el sentirlo en el momento te transporta a que te sientes segura, te sientes confortable o sabes que vas a tener una noche como muy rica, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, nuestro entorno está lleno de situaciones y de elementos que tocan nuestras emociones, ¿no? Desde fechas, recuerdos, expectativas. Entonces, todos estos disparadores a veces los pasamos desapercibidos, pero no nos damos cuenta el poder que tienen para el poder de influir en nosotros y en nuestros sentimientos. Entonces, la clave de que platiquemos tanto sobre la emoción y lo que dispara la emoción es que estemos conscientes de ello. Entonces, cuando reconocemos estos disparadores, nos podemos adaptar, ¿no? Ya sea que ajustemos nuestro entorno, que digas, no, ¿sabes qué? Yo no quiero ir ahí porque hay un ruido que me molesta mucho, o si no, cambiando nuestra perspectiva, ¿no? Porque hay cosas que realmente no podemos cambiar, pero nosotros sí podemos cambiar la respuesta de emoción que estamos asociando a ese disparador. Entonces, hay cierto tipo de disparadores que quizá platicamos y puedes decir, oye, súper trivial, ¿no? Súper X. O sea, realmente no tiene un impacto profundo en mí, pero quizá en ti sí, ¿no? Que sea un impacto real y que sea algo muy profundo. Y realmente cada persona tenemos un conjunto muy personal y específico de experiencias, de recuerdos, de reacciones, y cada uno vamos a reaccionar de una manera distinta ante alguna situación. Yo me acuerdo hace unos años que tomaba una clase justo sobre esto, y yo le decía al profesor, pero es que hay ciertas emociones que van ligadas a los eventos, no importa sea quién seas. Y me decía él, sí, ¿como cuál? Dije, no sé, la muerte de alguien, por ejemplo, ¿no? Me dijo. Entonces, imagínate que se muere tu vecino de al lado, ¿no? Que era un señor súper lindo contigo y súper amable con tu familia y demás, ¿qué emoción te vas a generar a ti, ¿no? Le dije, pues tristeza, melancolía, lo voy a extrañar, no sé qué. Ok. Ahora imagínate que ese vecino realmente era un ladrón que había violado a no sé cuántas niñas en tu cuadra, ¿no? Que tú todo el tiempo te estabas protegiendo de él y que ponías alarmas y demás porque no querías que se te acercara. ¿Qué pasa si te enteras que se muere mañana ese vecino? Y yo, la verdad es que me quedé callada, ¿no? Porque dije, no le voy a decir que me alegra, ¿no? Pues, ¿cómo está muriendo alguien? Entonces me dijo, sí, exactamente eso que estás sintiendo, me dice. O sea, las emociones son personales. Y entonces depende de tu entorno. Entonces no podemos decir, tienes que sentirte feliz por esto o tienes que sentirte triste por eso o dejar de sentirte triste, ¿no? Ese trabajo no importa, deja de sentirte triste. No, tenemos que darle valor a la emoción y tomar en cuenta que nuestras emociones dependen de nuestra vida, de lo que tú viviste, de lo que yo viví, es lo que de ahí viene qué emoción es la que voy a sentir, ¿ok? Entonces, después de todo, pues realmente no podemos evitar que existan los disparadores, ¿no? Tanto para mí o como para ti. Pero lo que sí podemos hacer es tomar esta información, ubicarlos y nosotros elegir de qué forma vamos a responder, ¿no? Entonces, toda esta autorreflexión es el primer paso para una gestión emocional mucho más grande y mucho mejor, ¿ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, comentario? ¿Todo bien, chicas? Sí, padrísimo, Pau. ¿Bien? ¿Todo bien? Muy bien. padre, muy padre, gracias. Bueno, gracias por sus manitas arriba. Y continuamos con Marce. Lucy, ¿querías decir algo? No, solo dije todo bien, todo claro. Listo. Muchísimas gracias. Bueno,
Las dejo con Marce entonces y nos vemos al final de la clase. Hola, buenas noches a todas. Muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros. La verdad, parte de lo que ayer tocábamos, el tema de las emociones y cómo este proceso influye en determinado momento, pues es la conexión que nosotros tenemos en lo que ya comentaba Pau, ¿no? La conexión que nosotros en determinado momento tenemos en relación con lo que sentimos, cómo esta emoción nos va a condicionar a actuar de cierta forma y cómo a lo mejor determinada situación nos va a llevar a conocer nuestra expectativa, porque en determinado momento, si nosotros sufrimos una emoción y en determinado momento planeamos cómo vamos a reaccionar, pues poco probable va a ser que sea el resultado que nosotros esperábamos. Las emociones son repentinas, ya se mencionó, son cuestiones que nos aceleran en ese momento y que nos dan un flujo de ideas que nos hacen, ya sea que nos encontramos en una situación de peligro o de alegría, reaccionar de diferentes formas porque las emociones no se planean. Entonces, hace un momento mencionaba, no hay una emoción que sea mala o buena, pero para autores sí consideran que estas emociones pueden ser positivas o negativas. Siempre ha sido necesario que se permita adaptar a las diferentes circunstancias de la vida diaria, ¿no? Entonces, podemos señalar que hay positivas, ya lo decía Pau, amor, alegría, y estas a su vez hay subcategorías, si bien el compromiso, el cariño, el encaprichamiento, la dicha, el orgullo, la satisfacción, y también las negativas, que está la ira, la tristeza, el miedo, los celos, la hostilidad, agonía, la culpa, el horror. Pero estas pueden ser, ya lo decía, positivas, negativas, pero cuando estas últimas son muy intensas o se prolongan por demasiado tiempo, pueden afectar nuestra salud, haciéndonos sentir un poco más vulnerables y ello genera problemas o ya condiciones de salud, enfermedades en su momento. Entonces encontramos que en varios artículos se ha demostrado que los comedores emocionales relacionan ciertos rasgos o características personales que podrían considerarse factores de riesgo, ¿no? Que nos van a llevar a condicionar a que alguna de estas emociones se vuelva en estado prolongado y que ello nos lleve en determinado momento a asumir esta condición, ¿no? Empezar a comer por impulso. Y en primer lugar, pues una de esas condiciones pues es el sexo. La mayoría de los estudios han encontrado que la incidencia en mujeres es mayor que en hombres. Las mujeres solemos refugiarnos a través de los alimentos, nuestro estado emocional que en ese momento ya sea tristeza, miedo, ira, lo vamos a relacionar a lo mejor con un episodio de comida. Y pues viene lo que decíamos ayer, la obesidad. Observamos mayor prevalencia de alimentos en las emociones del individuo en sobrepeso, ¿no? Alguien que sufre sobrepeso y obesidad por lo general tiene una mayor prevalencia en relación a estos alimentos por su estado emocional en el que se encontraba. Insatisfacción, preocupación por el peso, imagen corporal, lo cual ha generado emociones negativas que si bien no las gestiona de una forma correcta, dan lugar a grandes ingestas para encontrar ese bienestar que únicamente va a prolongar una condición de sobrepeso en sí. Y viene posteriormente la depresión, ¿no? Después de tanto tiempo decía, ¿es normal estar triste? Sí, es normal sentirnos tristes porque las emociones nos invaden, porque todos pasamos por ciertos estados, circunstancias, pero ya que se ha prolongado este estado de ánimo, pues sí nos lleva a una depresión y debido a la presencia de esa emoción negativa, pues ya nos lleva a un trastorno, ¿no? Y viene la historia de dietas. En muchos hemos encontrado que hacemos dietas para efecto de tener un peso adecuado, comer saludable, pero en algunas cuestiones, cuando este proceso no es favorable, desarrollamos restricciones cognitivas, es decir, reducimos la ingesta por parte del individuo de ciertos alimentos. Y ello incluye la prohibición de comer ciertos alimentos. O sea, nosotros mismos nos volvemos prohibitivos y ya en determinado momento señalamos, ya no puedo comer esto, y si lo comemos, ya pues empezamos con los problemas de culpa. Y se provoca una mayor sensación de hambre, ¿no? Porque aparte viene la parte emocional y la parte del cerebro que nos conduce a pensar que nosotros si no consumimos ese alimento que era prohibido, tengo todavía la necesidad de ingerirlo, de probarlo, y entonces me genera una emoción negativa de reproche. Y viene la otra, que es el estrés, que se relaciona con el desarrollo de una depresión caracterizada por la presencia de emociones negativas, lo que lleva al individuo a comer en respuesta a la misma. Y el estrés, pues, nos puede provocar un estado de ansiedad y una mala gestión de la misma, conduce a comer emocionalmente. Entonces, ¿quién en día hoy no se siente estresado? Desgraciadamente,
el que el tráfico, el no llegar a tiempo, el condicionar ciertas actividades, el que en el día nos planeemos a un calendario de voy a hacer esto, y no lo cumplamos, pues nos va a generar un poco de estrés, y ese estrés se convierte parte diario y ya lo vemos como algo normal, estar todo el día ansioso o no poder llegar a las metas o lo que nos habíamos planteado. El sueño también es muy importante porque los patrones hoy han sido alterados. Es muy poco probable que antes de irnos a dormir no chequemos antes el teléfono, no estemos horas en el teléfono. ¿Por qué? Porque nuestro teléfono se convirtió en nuestra alarma, en nuestra agenda, en nuestra programación del día siguiente. Y lo ideal sería despegarnos de él por lo menos 1 hora antes de irnos a dormir y que nuestro sueño sea de 7 a 8 horas para que pueda ser reparador y eso pueda llevar a que en determinado momento nos encontremos adecuadamente en ese rol de que organicemos nuestras actividades y lo calendarecemos y no aumentar así la ingesta o poner en riesgo esta parte de la obesidad. Pero dicen que lo que nos afecta no son las emociones, realmente las emociones no son el que yo me sienta triste, el que yo me sienta con ira, el que yo me sienta alegre, que nos estén afectando, sino la forma en que las afrontamos. Realmente, esa forma en la que nosotros nos llevamos cuando las personas no somos capaces de generar estrategias de afrontar adecuadamente, pues vienen los problemas, y entre ellos, pues son los hábitos alimentarios, ¿no? ¿Aceptar que algunos disparadores son inevitables? Sí, se debe de aceptar porque en definitiva es algo que vamos a tener presente toda la vida. Pero ¿cómo vamos a actuar entre ello? La vida es una incertidumbre en sí y aceptarlos puede requerir un poco de práctica. En lugar de evitar la ansiedad, pretende comprometer y simplificar las cosas para que no tratar de que no pase, sino que si llega a pasar, ¿cuál va a ser nuestro modelo a seguir? Aceptar el momento de ansiedad, darte cuenta que es inevitable y que este momento es transitorio, que va a pasar y que si nosotros tratamos de controlarlo, pues nos va a llevar a una emoción positiva o nos va a llevar a caminar hacia un lugar mejor, hacia una meta, hacia el objetivo que teníamos planeado, pero sin este sentimiento. Aceptar que no se pueden controlar a las personas ni a las cosas. Esa es otra situación que en determinado momento consideramos que nosotros podemos pensar o actuar como el de enfrente, señalar que el determinado momento yo puedo decirle, tienes que llegar a esta hora, nos vamos a citar en tal lugar, y la persona tal vez sea impuntual y nunca va a llegar a la hora que nosotros señalemos. Entonces, esa parte de controlar a alguien más nunca va a pasar. Entonces, enfocarnos en lo que va a suceder y cómo vamos a actuar. Enfocarnos en que se puede controlar, aceptar que no se pueden modificar ciertas conductas o ciertas circunstancias y que somos parte de ese proceso de modificación en determinado momento, pero para nosotros mismos. Reconocer las respuestas de nuestro cuerpo en frente a esos disparadores. Eso también es esencial y es muy importante. De hecho, esta parte de reconocer es un mecanismo de evolución, de supervivencia, que te avisa que debes estar activo para protegerte, ¿no? Hace un rato lo manifestábamos, si yo me siento triste, pues lo muestro físicamente, si yo me siento sorprendido, también viene la parte de mi cuerpo que va a reaccionar. Y algunas personas responden de manera exagerada, ¿no? No pueden frenar a tiempo, presentan acciones, síntomas en particular, ansiedad para reconocer que tu cuerpo te está indicando algo. Muchas veces somos los últimos en darnos cuenta, ¿no? De evaluar esa situación del tiempo en la mejor respuesta que estamos dando. Estos son algunos síntomas de la ansiedad y que se presentan y que muchas veces no podemos o no nos damos el tiempo para identificar qué es lo que está sucediendo con nosotros. Primero, la confusión o la preocupación extrema. Nos preocupa una situación, un determinado momento, qué es lo que va a pasar, cómo voy a actuar, ya me programé, muchas veces lo agendamos, ponemos la hora, ponemos el día, el lugar, pero inimaginablemente sucede un evento que no teníamos previsto y eso nos lleva a una condición de preocupación extrema y entonces empezamos a entrar en un estado de ansiedad y no sabemos nosotros cómo vamos a reaccionar. Dificultad de concentración. Si en determinado momento yo estoy haciendo alguna tarea y yo ya sé que me programaré para las 5, pero muchas veces ni se duerme bien, ¿no? Y entonces al otro día te levantas y dices, yo tenía que estar a las 5 y se me vaya a hacer tarde, si puse la alarma, no puse la alarma,
te levantas tal vez a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana y revisas 3, 4 veces para ver si sí colocaste la alarma, ¿no? Entramos en una dificultad de concentrarnos, ya no podemos ni dormir ni realizar la actividad que estábamos programado. ¿Por qué? Porque no nos dimos la respuesta a nuestro cuerpo, que estábamos entrando en un estado de ansiedad, frustración, irritabilidad o nerviosismo. Si yo en determinado momento, cierta situación que no resultó como yo esperaba, pues entramos en este proceso de frustración, de no saber cómo podemos actuar, aún sin que se pueda modificar esa conducta o el hecho que ya sucedió. Pero lo que sí podemos ser capaces en determinado momento es de igual forma buscar un plan B, un plan C. Vértigos o mareos, ¿no? Aquí ya empieza el estado emocional, cómo nuestro cuerpo va a reaccionar a ese peligro inminente. Dolores de cabeza, migrañas, dificultad para dormir, ingesta compulsiva de alimentos, sudoración, temblores o latidos acelerados, náuseas, vómito o diarrea. Entonces, esto es algo que nos está mostrando el cuerpo, nos está diciendo, ¿sabes qué? Ya nos está afectando, ya no es algo normal. Si vamos a buscar cómo podremos nosotros en determinado momento generar una circunstancia que mejore nuestro estado de salud, y entonces lo primero es reconocerla. Las emociones negativas son percibidas por nuestro cuerpo como una amenaza, ya lo comentábamos. ¿Qué pasa cuando nosotros, como individuos, no somos capaces de afrontar o tener estrategias adecuadas que distingan estas emociones? Pues va a repercutir en relación con el tema, pues a la alimentación. Las personas comemos en exceso en respuesta a esa emoción, no necesariamente para saciarnos o tener selección de ciertos alimentos de alta densidad energética, sino simplemente por suplir esa necesidad, esa emoción que estoy teniendo en ese momento y sostener ese control o sentir que tengo el control de esa emoción. Por lo general, las emociones que se encadenan la ingesta son negativas, pero buscamos que sea en determinado momento, en determinada hora. Y si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tenemos un mayor consumo o un exceso de comida, pues se produce en ciertas emociones y no necesariamente tienen que ser, lo decíamos, una negativa o positiva, pero siempre se va a dar por una necesidad de mi cuerpo, que yo estoy solicitando algo inconscientemente. Las emociones son percibidas, les decía, como una amenaza, lo que provoca un nivel fisiológico. Se libera glucosa en la sangre, que a su vez suprime esta sensación, suprime y da la sensación de hambre. Y empezamos a comer en respuesta a esta emoción. Es una conducta aprendida y además socialmente. ¿Por qué? Porque antes era muy clásico, hace mucho un comercial donde decía, me siento triste, ¿no? Y la vuelta llegaba y con un plato de comida. Entonces, todo se relaciona con esta satisfacción de tener ese control. Podemos distinguir dos tipos de sensaciones en el hambre, ya lo veíamos allá, la hambre física y la hambre emocional. Pero ¿qué nos genera esta parte de tener hambre gradualmente o la situación de la cabeza, de ser un momento repetitivo, que exista la preferencia por determinados tipos de comida? La sensación de hambre va a persistir y pensar que ingerir alimentos, tras lo cual aparecen sentimientos de culpa o vergüenza por comer en exceso. Entonces son partes, muestras de esas emociones, cómo nuestro cuerpo percibe la amenaza, cómo considera que no es un hecho real lo que está generando que yo tenga que cubrirme o que tenga esa necesidad de recubrir el proceso alimentario. Y entonces, pues vienen los disparadores. La conexión entre los disparadores alimentarios y los hábitos de alimentar. Viene comer por emoción, ¿no? Es común que las personas recurran a la comida como una forma de lidiar con la emoción difícil. Podemos comer para consolarnos en momentos de tristeza, de estrés, de ansiedad. Los alimentos esencialmente aquellos ricos en azúcares y grasas, porque eso nos provoca un alivio y satisfacción momentánea que posteriormente va a producir una sensación de bienestar, pero ese alivio va a durar muy poco. Y entonces viene el ciclo del comedor emocional, viene la vergüenza, viene la culpa. Evitar emociones. Comer puede ser una distracción de emociones o pensamientos no deseados. Al concentrarnos en la comida, una persona puede evitar temporalmente enfrentar sentimientos dolorosos o incómodos, pero realmente no está aceptando que en ese momento está pasando por un episodio de tristeza, de ansiedad, simplemente está recubriendo con alimentos lo que podría ser esa emoción.
Asociaciones apreciadas. A lo largo de la vida, las personas podemos desarrollar asociaciones entre ciertos alimentos y emociones o recuerdos. Si durante de la infancia yo les decía, me dan de recompensa un dulce para consolarme, para saber que en ese momento hice una tarea adecuada, pues va a generar ese impulso de comer dulces para buscar esa recompensa o ese consuelo de que hice lo adecuado, o que si no logré mi meta, pues puedo tener un premio aún así, por así decirlo, de consolación. Y el control y el empoderamiento. Para algunas personas la comida puede ser una de las pocas áreas de su vida donde sienten que tienen el control, y restringir o controlar lo que comen puede ser una forma de lidiar en situaciones en las que se sienten impotentes. Es decir, yo ante cierta situación de frustración, de no poder alcanzar esa meta que me impuse, les decía hace un ratito, igual yo dije, voy a hacer una dieta, pero esa dieta fue tan estricta que llegué a un punto que no la cumplí, y ahora voy a decir, no, pues aún y cuando yo hago dietas muy estrictas, no logro alcanzar mi meta, que es bajar de peso, y por lo tanto, pues voy a empezar a comer todo, porque al final de cuentas no logro ese objetivo. Y viene el otro dispersador social, que es el sociocultural. En muchas culturas la comida está intrínsecamente vinculada a la celebración, al consuelo y a la socialización. Entre las conexiones culturales puede hacer que las personas recuerden la comida en momentos emocionalmente intensos. Es decir, celebramos, hacemos grandes eventos a efecto de esta forma de cultura, pero ya lo volvemos como un hábito, la forma de comer. Y entonces vienen los fisiológicos. El estrés, uno de los dispersadores emocionales más comunes, produce cortisol, que es una hormona que puede aumentar el apetito y el deseo de alimentarnos. Y entonces viene otra vez el consumo rico en azúcares, en grasas, y viene posteriormente los efectos que esto tiene. Pues vamos a tener falta de sueño, y esto lo vamos a relacionar con el estrés, y pues otro que nos va a atacar va a ser la ansiedad, lo que va a alterar las hormonas que regulan el apetito, llevándonos un mayor control si no tener control del consumo de lo que estamos dando a nuestro cuerpo, y pues vienen todos los problemas que ya habíamos mencionado. Hábitos de afrontamiento. Dependiendo de cómo una persona haya aprendido a enfrentar el estrés, las emociones a lo largo de su vida pueden desarrollar hábitos alimenticios específicos. Si comer se ha utilizado repentinamente como una estrategia de afrontar, es probable que se convierta en una respuesta automática. Es decir, ya ni siquiera lo voy a pensar. Ya únicamente cuando mi cuerpo reaccione a un momento de estrés, cuando me dé cuenta, yo voy a tener en mano comida, ya voy a ir al refri directamente, porque ya va a ser conductas automáticas. Ya nosotros las hacemos como llegar a la casa, muchas veces ni siquiera vemos la tele, llegamos y lo primero que hacer es encender la tele, porque en ese momento yo ya tengo esa conducta repetitiva. Y lo mismo pasa con los alimentos que consumimos. Ante cierta manifestación o situación de estrés, pues siempre voy a tener la necesidad de querer consumir alimentos. Bueno, aquí hay algunos ejemplos. Ayer les señalaba algunas actividades para realizar en relación a técnicas de relajación o cómo evitar el estrés o la ansiedad. Más que evitarlos, cómo llevarlos a cabo, cómo estar conscientes de que en determinado momento estamos sufriendo esta parte. Aquí les voy a pedir, vamos a hacer el primer ejercicio de respiración abdominal. Va a ser muy sencillo, les pido que nos pongamos en una situación cómoda. Es una técnica muy rápida, ustedes la pueden hacer en 5 minutos cuando tengan este sentido de ansiedad. Entonces viene la primera parte. Les voy a pedir que si quieren con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, vamos a hacer la respiración de diafragmática. Es esta técnica de relajación que se utiliza, la respiración profunda, para aliviar la ansiedad. Y primero, pues ya, adoptamos esta posición cómoda. Vamos a utilizar unos segundos. Vamos a colocar nuestra mano sobre nuestro pecho y entonces la otra mano a la altura del estómago. Y vamos a inhalar durante 5 segundos. Entonces empezamos 101, 102, 103 y siento cómo los pulmones y el estómago se llenan de aire. Exhala durante otros 3, 4, 5 segundos. 101, 102, 103, 104, 105. Y el resultado debe ser una respiración lenta. Después de esto, nuestra respiración debe ser lenta, profunda, uniforme.
Y esto lo podemos repetir los ciclos que consideremos necesarios. Entonces, esta práctica ustedes la pueden llevar, si se dan cuenta, es muy sencilla, lo pueden hacer en cualquier momento que consideren existe esta parte del estrés o de la ansiedad que les esté invadiendo, o que consideren que en ese momento están realizando alguna práctica cotidiana o usual de consumir alimentos ante determinado cierto momento de estrés. Otra, en caso de que tengan un poquito más de tiempo, pues es el uso de aromas. Hoy la aromaterapia es algo que se está utilizando y que ha resultado benéfico para varias personas. Entonces viene a favorecer nuestra sensación de bienestar, alivia síntomas de ansiedad y consiste en utilizar alguna fragancia proveniente de aceites esenciales, velas, inciensos, para actuar sobre el estado de ánimo. Entre las aromas relajantes más comunes, pues está lavanda, manzanilla, el jazmín, o aquel aroma que les resulte a ustedes que muchas veces, este aroma a mí me genera un estado de bienestar, por ejemplo, el aroma vainilla. Es un aroma suave, un aroma que nos puede llevar a un ejercicio de liberar la mente. Y yo creo que es uno de los ejercicios que más deberíamos disfrutar en nuestro día a día, porque lo podemos hacer en todo momento y cambia en realidad nuestro estado emocional. Y el ejercicio para la ansiedad que proponen, y es el más favorable, pues es la risa. Y decían que la risa es fundamental para descargar emociones y liberar energías negativas. Reír es un gran antidepresivo, hace que nuestro organismo se oxigene, segrega endorfina, mejora la función cerebral, y reduce el estrés, regula la presión sanguínea, reduce la sensación de dolor, entre muchos otros beneficios. Entonces, pues pueden poner una película graciosa de 5 minutos, pueden leer un chiste, pueden recordar el momento que les causó más risa en determinado momento en la vida, pueden recordar esa pequeña película. Y un ejercicio muy importante, si no podemos en este momento hacerlo, pues es pararnos enfrente de un espejo y empezar a dibujar nuestra sonrisa. La sonrisa es la parte ideal del ser humano, y por naturaleza, cuando nosotros empezamos a gesticular, empezamos a formar la sonrisa en nuestro rostro, nos lleva a nosotros mismos a reírnos. Entonces, parte de relajarnos es simplemente en ese momento que nuestro cerebro condicione otra acción a efecto de no ser repetitivos en esta parte. Y parte de los disparadores emocionales, les decía, ser conscientes de que estos existen y de que se encuentran presentes en nuestra vida. Entonces, les voy a pedir nuevamente, vamos a entrar en otra etapa de relajación. Les voy a pedir, a ver, déjenme ver si puedo reproducir este video. Realmente es música. ¿Falta algo en la despensa? En Bodega Aurrera en línea, aprovecha nuestro envío sin costo Unos desde segunditos. 499 pesos. Entrega en horas. Aquí les voy a pedir igual que se pongan cómodos. Hoy día vamos a aceptar nuestras emociones, vamos a estar presentes y vamos a saber que las emociones que hoy nosotros presentamos, que nosotros tenemos, son perdonables. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a empezar a imaginar cómo fue nuestro día a día, cómo nos levantamos, nuestra actividad cuál fue la primera, cómo nos sentamos a la orilla de la cama, cómo pusimos nuestros pies en el suelo, cuáles fueron nuestras actividades durante el día, en determinado momento si tuve que salir de mi casa, qué fue lo primero que vi, qué fue lo primero que hice, qué emoción fue la que me invadió cuando me levanté, tenía yo prisa, estaba yo consciente de lo que iba yo a hacer durante el día, qué fue lo que me llevó en determinado momento a sentirme muy alegre durante este día, qué fue lo que me hizo reír durante todo el día, o qué acción me llevó a condicionar a lo mejor un momento de estrés, de enojo, de ira. ¿Fue alguna circunstancia en específico? ¿Fue alguna idea? ¿Fue algún pensamiento? ¿Fue alguna situación en mi trabajo? ¿Fue alguna situación familiar? ¿Fue alguna situación de igual forma social con alguien más? Entonces vamos a tratar de imaginar toda esta parte. Vamos a condicionarnos a pasar por toda esta etapa de nuestro día a día. Y vamos a identificar esas emociones. Vamos a identificar qué emoción fue la que más perduró en mi día. Y si fue una emoción
alegre, fue una emoción de alegría, de felicidad, vamos a conservarla, vamos a quedarnos con ella, vamos a tratar de que esa emoción se encuentre presente y que esa emoción en determinado momento la tengamos, la disfrutemos, una emoción de momento, las emociones pasa eso, son de un corto plazo, pero vamos a tratar de conservar ella. Pero ¿qué pasa con esa emoción negativa? Pues vamos a reconocerla, vamos a reconocer que sí nos enojamos, vamos a reconocer que sí nos frustramos, vamos a reconocer que sí fue una idea negativa, ¿sí? Pero vamos a saber, vamos a nosotros analizar si esa emoción nosotros actuamos con una circunstancia de mejora hacia nosotros, si la reconocimos, y cómo nosotros podemos afrontarla en determinado momento. ¿Cuál fue mi pensamiento de liberarla? ¿Cuál fue mi pensamiento de decir que esa idea era mejor o era diferente? ¿Cómo yo hoy en este momento pensaría en modificar esa emoción negativa o actuar en determinado momento de una forma que no afecte mi salud? No recurrir a la comida, no recurrir a un efecto condicionante, sino que yo la afronte, que yo la reconozca y que yo actúe de una forma razonable, que en ese momento yo diga este fue mi actuar, pero yo considero que esa emoción no me pertenece, que esa emoción le pertenece a alguien más, o que esa emoción es parte de mí, de mi ser, pero hoy voy a actuar de esta forma, pero de una forma consciente. Voy a estar pensando en este momento y voy a dejarla ir. Voy a dejar que esa emoción no me invada, que esa emoción no sea mía, que esa emoción resane y que esa circunstancia cambie para la próxima, porque ya voy a estar consciente de que no fue la ideal forma de reaccionar, o no fue en ese momento la emoción invadió, pero que yo actué de esa forma porque yo no tenía un análisis concreto de todo lo que estaba haciendo. Entonces, esa emoción fue parte de mí, pero ahora ya no lo es. Entonces, parte de la relajación es eso, parte de hacernos conscientes de las emociones es esto. Entonces, abrimos los ojos y entonces despejamos nuestra mente, empezamos a disfrutar nuestro día, y eso lo podemos hacer 10 minutos antes de cualquier actividad. Cuando nos levantemos podemos empezar a reflexionar sobre nuestro día y cuál va a ser nuestra actitud en determinada situación o ante determinado proceso. Si bien es cierto, no se pueden controlar las emociones, sí cómo reaccionamos ante ellas. Entonces, les agradezco mucho. En esta parte nosotros ya cerraríamos la sesión, pero sí me gustaría escucharlas, saber cuál fue el proceso de emociones que vivieron el día de hoy. Marce. Hola. Fíjate que en general mi día fue muy tranquilo. Estuvo, pues sí hubieron emociones porque nos nombraron padrinos de una graduación y estuvimos en la graduación, y pues tú sabes, cuando hay una graduación todo es emoción, todo es alegría, gozo, aplausos, felicitaciones. Pero descubrí, cuando estabas hablando de que si en algún momento hubo un enojo, descubrí que en un momento me molesté, pero no me di cuenta que me molesté, sino hasta ahorita lo estoy descubriendo. Porque cuando íbamos rumbo al evento, al muchacho graduado, a su mamá más bien se le olvidaron los boletos para entrar al evento. Entonces yo pues me paré y regresamos, y ya hemos avanzado como 20 minutos de trayecto, y pues fue por regresar, ir por los boletos y pues retomar, ¿no? Gracias a Dios llegamos a tiempo y todo muy bien. Y todo el día en general estuvo muy bien. Pero descubrí con el ejercicio que hiciste ahorita, descubrí cómo hay emociones que no nos damos cuenta, sino, claro, yo creo que hay algunas que sí son muy notorias, porque cuando la emoción es completamente, ¿qué se puede decir? No sé, como que es diferente a todo lo demás del día, ¿no?
como un enojo grandísimo, Como así muy evidente. como muy evidente, cuando es muy evidente a todo lo demás del día. Pero estuvo muy padre la actividad que diste ahorita, gracias. No, muchísimas gracias por compartir y efectivamente es eso, identificarnos y ser conscientes en determinado momento de los procesos que pasamos día a día y que a lo mejor nos están llevando a condicionar una acción, ya sea, ¿cómo se llama? Inconsciente, ¿no? Valga la redundancia, pero viene esta parte que nosotros mismos no sabemos por qué en determinado momento actué de esa forma y no estaba enojada, estaba yo en un momento de mucha alegría, ¿no? Entonces sí, muchísimas gracias María Lourdes por compartir. Sí. Gracias. ¿Alguien más que guste compartir? Hola Martín. Hola. Pues yo nada más es como haciendo ahorita una recapitulación de mi día. Pues sí, como que veo que emociones como estar preocupada o frustrada o un tanto enojada con mi hija, pues sí me llevan como que de repente ya cuando lo pienso, ya estoy, o sea, me como algo porque me da coraje que ella no se lo coma y yo le quiero decir, mira, te lo tienes que comer y yo termino comiéndome sus sobras, cosas así. Sí. Entonces, pero lo hago precisamente por las emociones y no lo había relacionado así, ¿no? Pero es como una emoción que me mueve a mí al tratar de enseñarle a ella, come así o así, a lo mejor eso está mal, pero sí es cierto, o sea, como que ahorita me están cayendo muchos veintes de cosas que hacemos y pues no nos damos cuenta, ¿no? Muchísimas gracias Liliana y claro que sí, esa es parte de la conciencia. Gracias por compartir. ¿Alguien más que guste compartir? Hay un mensajito de Yana en el chat que dice, muy útil el tip de que la risa disminuye la ansiedad. Ay, muchísimas gracias y pues, claro, yo creo que esa es la mejor terapia que tenemos todos y que es una de las más fáciles. Entonces, pues agradezco mucho su tiempo y pues aquí seguimos en contacto. No sé si Pau quiera decir algo. A Ana, muchísimas gracias. Pues nuevamente agradecerles su presencia, agradecerles sus comentarios. En lo personal me da mucho gusto escucharlas, me da mucho gusto darme cuenta que todo lo que estamos haciendo y comentándoles día a día está teniendo beneficios profundos en ustedes, ¿no? O sea, el primer paso para el cambio es que identifiquemos todo esto. Entonces, los comentarios que estoy viendo o que estoy escuchando el día de hoy son esos, ¿no? O sea, Lili dijo, me está cayendo el 20, ¿no? Yuyi dijo, no me había dado cuenta de que me había enojado hasta ahorita. Entonces, es parte, ¿no? Es parte del objetivo de todo este curso, el que hagamos conciencia. Entonces, ya el que aceptemos la realidad, que aceptemos nuestra realidad y que seamos conscientes, en este caso de la clase de hoy, de nuestras emociones y de lo que nos llevan a las repercusiones que tienen esas emociones, pues es el primer paso para hacer un cambio significativo en nuestra vida, ¿no? Entonces, nuevamente muchísimas gracias, les mandamos un abrazo, mañana les hago llegar la grabación de esta clase como todos los días, y mañana nos vamos a adentrar un poquito más en alimentación consciente, en cómo volver conscientes a nuestros hijos y a nuestro ambiente, y vamos a hacer un poquito más de prácticas, ¿sale? Un abrazo a todas, gracias por estar, y que tengan muy buena noche. Feliz noche, que descansen. Gracias, feliz noche, Bye. que descansen, besitos. Cuídense mucho, bye bye. 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 Buenas noches, gracias. Buenas noches, bye bye Lili. Bye.